Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona: tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema los estilos de crianza y su influencia en el comportamiento de los hijos. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina, gracias por permitirme estar de nuevo acá en este espacio y poder compartir este tema tan maravilloso que nos puede aportar muchísimo en la parte de la crianza de los hijos y también en evaluarlos un poco como padres para poder ver en qué cosas podemos ser transformados y qué cosas estamos haciendo bien también, que también creo que los papás necesitamos también ser validados en aquellas cosas que pues están siendo de bien tanto para nosotros como para nuestros hijos. Pues sí, gracias a ti por aceptar y desarrollar este tema tan bonito que, como todos, creemos que los hijos una vez llegan a los 18 años y ya como las de Pilatos, me lavo las manos y acabó. No, nuestra relación con papá y mamá o nosotros como papás con nuestros hijos es hasta que uno de los dos falte. Entonces, como la forma como somos criados influencia tanto, Wendy, en el comportamiento de ellos. No sé si tuviste ya la oportunidad de ver la película, ahorita está en cartelera, se llama Como Flechas. No. Te la súper recomiendo, porque es parte, te diría trilogía, pero no, porque ya esta es la cuarta película, Cuarto de Guerra, Facing the Giants, la de Fireproof, o sea, A Prueba de Fuego, Cuarto de Guerra y Enfrentando a los Gigantes, y esta es la cuarta de esa misma serie de Como Flechas, la historia como la van marcando y el desempeño de los papás, el estrés muy jovencitos haciéndose papás, el estrés por el que pasan, obviamente el enfoque creyendo que lo más importante, Wendy, es darles lo material, es darles una educación en el colegio y en la universidad, y se nos va de las manos lo más preciado, que es el tiempo compartido y lo que enseñamos con amor a través de la disciplina, y en este caso de la película, tomados de la mano de las escrituras, ¿verdad? De las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, creo yo que eso hace un mundo de diferencia. Y en la película se muestra cómo el caos primero está gobernándolos como pareja y como familia, y cómo cuando empiezan a tomarse de las manos de Dios, empieza otra cosa y los frutos pues empiezan a verse y a darse. Muy linda película, se la súper recomiendo. Gracias por la sugerencia, me encanta porque creo que son herramientas que nos pueden servir. Muchas veces escuchamos y no nos cae el 20, pero a veces en la manera en que lo representan en ciertas maneras de representar estas vivencias que son reales, podemos nosotros también evaluarnos, ¿verdad? Nosotros, aclarar también que esta parte de este tema que estamos tocando hoy no es para emitir un juicio, sino que más bien es para poder evaluarnos y permitirnos hacer esos cambios, como bien tú describías, que pasan en esta película que tú nos estás sugiriendo, y poder tener otra manera de vivir, no solo para nosotros dentro de la etapa que estemos viviendo con nuestros hijos, sino también una manera de heredar a la siguiente generación nuevas herramientas, ¿sí? O maneras de poder vivir. También es muy importante porque en la actualidad muchas generaciones están evitando llegar a ser papás, porque tienen muchas de estas ideas, es que no, esto es un caos, no voy a poder, es terrible, la vivencia no se puede, yo no podría, que los voy a controlar, porque hay muchos comentarios que he observado dentro de los jóvenes en cuanto a esto. Así que esto es para animarnos, esto es para evaluarnos y para poder hacer cambios aquellos que los tengamos que hacer, y también poder validar, como lo dije al principio, lo que sí estamos haciendo bien. Hay dos cosas que nosotros como papás seguro vamos a dejarle a nuestros hijos como duradero, y es sus raíces, ¿sí? Y la manera en la que podamos enseñarles a extender sus alas, ¿verdad? Como poniéndole una figura, para poder ellos desarrollarse y desenvolverse en la vida y ser unos adultos que sean con una mejor estabilidad emocional,
con mejores herramientas para enfrentar la sociedad en la que viven y construir sus propios hogares. Que vivan su propio vuelo. Así Wendy. es, exacto. Tener como ese propio proyecto de vida con herramientas que llegaron de los dos pilares que necesita, ¿verdad? Que es papá y mamá. Aclaramos también que es importante que podamos entender que dentro del ser individual, que son nuestros hijos, también ellos llegan a cierta edad donde la independencia es completa y ellos pueden tomar sus propias decisiones, a pesar de todo aquello que hayamos podido nosotros sembrar, tanto entre lo efectivo como lo que no es tan efectivo, porque a veces también nos como que nos condenamos, que no hice bien o qué hice de más, qué dejé de hacer, y entonces eso también tenemos que aclararlo, porque yo creo que una de las mejores maneras de ser padres es ser libres de culpa y es también empoderarnos hacia el camino de vivir en libertad. Es importante prestar atención a nuestro estilo de crianza. Otra de las recomendaciones importantes cuando hablamos acerca de este tema es entender las etapas del desarrollo de los hijos, porque tenemos mucho desconocimiento en estas áreas. Y duran tan poco, sí. Wendy, de verdad. Yo que ya pasé Son por ahí. fugaces. Yo que estoy viendo a mis hijos crecer como flechas, de verdad, rapidísimo. Duran verdaderamente muy poco. Sí, un buen ejercicio que podemos hacer es como multiplicar la cantidad de horas de aquí a los 18 años de nuestros hijos, en algunos casos pues a los 21, que nos pueden quedar como conviviendo con ellos, ¿verdad? Para que nosotros podamos evaluar ese tiempo que estamos, no para agobiarnos, sino para entender y aprovechar y disfrutar ese tiempo. Hay dos factores muy importantes que influyen en la crianza, y es nuestro nivel de exigencia y firmeza, pero también nuestra sensibilidad y el interés que nosotros tengamos para acompañar en el crecimiento a cada uno de nuestros hijos. Entendiendo también que como todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, somos una totalidad, cada uno de nuestros hijos, aunque nazcan del mismo padre y de la misma madre, son diferentes, porque cada uno de ellos trae esa individualidad, esa unicidad que va a tener un propósito de vida, con talentos, ¿sí? Con deficiencias también y cosas que van a ser parte de su ser, ¿no? Y esa parte es muy importante. Para ser papás no existe un manual como tal, pero sí existen ciertas habilidades que nosotros podemos desarrollar. Dentro del contenido que traigo hoy para ustedes hay ciertas sugerencias también que vamos a tocar al final de nuestro programa para poder también motivarlos a los papás a poder hacer las cosas de manera diferente. Es importante que podamos entender que hay en algunos libros o en algunas investigaciones aparecen 4 estilos de crianza, en algunos aparecen 5, ¿sí? Y sí son muy marcados los que son efectivos y los que no. Una de las cosas que necesitamos evaluar como primer punto es el estilo de vida o de crianza autoritario. Ese es uno de los estilos que más marcan la vida de nuestros hijos. Yo creo que muchos de nosotros venimos de estas generaciones, pero todavía existen. Y esa parte es muy importante. ¿Cómo evalúo si yo soy un papá autoritario? ¿Soy un padre rígido? ¿No permito la opinión de mis hijos? ¿Sí? No tengo un vínculo con ellos, no soy amoroso, no me acerco a ellos, nunca les escucho. Yo soy un papá egocéntrico, solo pienso en mí, ¿verdad? Porque aquellas frases que dicen, porque yo soy tu madre, ¿verdad? Porque así es, porque a mí así me lo enseñaron, porque esto es negro y así se queda, Malaya, no existen los grises, digo, ¿verdad? Sí, en nuestras generaciones era una mirada y se acabó. Pero por poner ciertas frases que hoy existen, o así lo decía mi mamá y así lo vamos a hacer, o por ejemplo, las familias que vienen de generaciones de abogados y nace el primer hijo o hija y es que tú también vas a ser abogada y quizás
este hijo o esta hija traigan otro tipo de habilidades, pero en mi crianza autoritaria yo le digo al hijo qué es lo que tiene que hacer, y es un peligro sumamente grande, porque le afecta muchísimo en su conducta. Son niños que normalmente tienden más a la rebeldía, no solo durante la etapa de la adolescencia, que es normal, sino viene desde antes. Son chicos que pueden permanecer o sumamente callados porque saben que su opinión no es válida, o chicos que sean sumamente retadores también, ¿verdad? Ay, como sí, que sean ese espejo del padre, Me ¿verdad? haces pensar, si uno es colérico, rebelde seguro. Sí, ¿verdad? Sí. Si eres melancólico o, ¿cuál es el otro? Flemático, bajita la cabeza, obediente, así esté por dentro con una sensación de frustración y de esto no me gusta a mí para nada. Y el sanguíneo yo creo que es como el más adaptable a que como que puede expresar su voz, no baja la cabeza tan rápido, pero tampoco se dispara como el colérico en rebeldía. Sí, pero el sanguíneo va a tender mucho a guardarse ciertas situaciones que pueden desencadenar más tarde en algunas expresiones o momentos demasiado explosivos, o en asuntos físicos también, ¿verdad? En alguna enfermedad o algo, porque como el sanguíneo va como fluctuando, entonces sí tienes esa como manera de poder expresarse, pero también esa consecuencia de haber no como sido oportuno en manejar esas situaciones, y esa parte es muy importante. Otra cosa importante es que en este estilo nosotros también le vamos diciendo a los hijos quién es la pareja que ellos van a ir buscando, porque van a tener ese patrón, y tienden mucho también a buscar este tipo de parejas, ¿verdad? Alguien que sea autoritario, alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer, y eso es un peligro. Tienden a tener muy baja estima, ¿sí? Es una de las situaciones que necesitamos evaluar. Aclaramos también que este tipo de crianza, el papá que lo está ejerciendo está guardándose de sus propios miedos, está poniéndose una fachada, está cubriendo eso, no querer mostrarse vulnerable delante de sus hijos, ¿verdad? El querer ser el perfecto, el querer ser el firme, el también guardar esos miedos de lo que te amo tanto, que no quiero que te pase lo que mucho temí o lo que me pudo haber pasado a mí. Entonces imponemos esas normas tan drásticas que lo que hacemos muchas veces es auriarlos. Pero mira, a ellos hacia cometer el mismo Mira punto. eso que dijiste, que se me hace de suma importancia. Te amo tanto. Es la forma como nos lo vendemos. Y con eso validamos atropello, incapacitación, sobreprotección, indiferencia, o ya está grande, que la cache, ya debería de entender, no es para tanto. O sea, mira con lo que validamos, solo por decir, es que te amo tanto, y al final vemos en la sumatoria de las acciones del día a día que nada estaba más lejos del amor que ese comportamiento. Así es, pero es parte de la percepción de lo que el padre percibe, y por eso la importancia de hacer esta evaluación con nosotros mismos, porque entonces donde aparecen esas creencias o esos términos, esas percepciones que nosotros estamos viendo como amor, podemos evaluar y trabajar un poco nuestra conciencia y revisar ese concepto que yo tengo de amor, ese concepto que yo tengo de enseñar, el concepto que tengo de disciplinar, que esa parte es muy importante. Revisar también la cultura donde nací, eso que también yo vi y que pensé que la vida era así, y resulta que en nuestros hijos, que son unos maestros maravillosos, vienen las invitaciones que nos dicen, hey, cambio de generación, no pases esta estafeta, y a veces en medio de esta rigidez pues nosotros no lo vemos. Otra cosa importante es cómo es el comportamiento de estos hijos, ¿sí? Vamos a poner entre comillas obedientes, ¿sí? Tienden a ser demasiado obedientes y sin criterio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces es cuando se vuelven demasiado sumisos y pueden salir ellos con mucho más daño del que ya traían. Son chicos que pueden crecer con muchos traumas, ¿sí? Que es importante poder reconocerlos y trabajarlos también.
no solo los propios miedos y traumas del padre, sino también poder acompañar a los hijos y hacerlo de una manera diferente, ¿sí? Son también hijos conformistas, ¿verdad? Se conforman en cualquier situación, sus objetivos son muy cortos porque saben que por más que ellos quieran enfocarse en una meta, siempre va a haber alguien que los va a estar dirigiendo y los va a estar diciendo como que hasta aquí no o hasta aquí sí, y entonces no son como muy creativos para alcanzar esas metas, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante conocerla para poder ver cómo están creciendo nuestros hijos, cómo es lo que están diciendo, qué son las expresiones, me están comunicando, qué es lo que ha cambiado por medio de las generaciones, porque hoy tenemos tantas adaptaciones que hemos hecho en la sociedad que antes no habían. Y cada día es una cosa nueva y es impresionante. Con las redes sociales hoy es una cosa, mañana es otra, y los chicos están como muy actualizados y un padre autoritario no tiende a actualizarse. Porque como vive en su ley, está rígido. Entonces no hay una búsqueda de poder entender, ¿verdad? Y esa parte es muy importante. Para nuestras generaciones de lo que estamos viviendo hoy en día, los que estamos siendo padres, es importante darnos el permiso de ser un poquito más flexibles y conocer qué es lo que está sucediendo en la sociedad. ¿Cuál es la manera en que están aprendiendo los chicos? ¿Qué es lo que de mi generación, si es tan saludable que yo te lo puedo aportar y sumar, hacer como una interacción? Y eso pues ya va lográndose hacer un cambio y vamos hacia otro estilo de crianza. La adaptación, ¿verdad? El valor tan grande que tiene hoy en día la adaptabilidad. Así es, así es. Otro de los estilos de crianza que no es de los más positivos, igual que el autoritario, es el permisivo. Y este sí está llevando como el premio en las generaciones de ahora, ¿no? Porque son padres que no están poniendo límites, son padres demasiado consentidores, son padres que no tienen normas porque pobrecito el niño se ha pasado todo el día haciendo tal cosa, entonces no importa que él termine de ver o de jugar o de hacer lo que él quiere hacer a las 11 de la noche, que eso no importa porque pobrecito, ¿verdad? Él es el nene, él es la nena, ¿sí? Y tristemente tenemos esos nenes y esas nenas de 40 con la misma historia. Entonces esa parte es un poco compleja, tenemos que tener cuidado. Son niños que tienden a no sentirse queridos. Yo recuerdo que hace un tiempo, dentro de las personas que he acompañado en esta maravillosa carrera que Dios me ha dado, llegó un día una persona, más o menos de unos 24 años, y no podía tomar decisiones, estaba iniciando su vida matrimonial y vivía, ¿verdad?, en la casa de la madre durante la semana y solo los fines de semana se iba con el esposo. Y yo le decía, pero dime por qué esta dinámica, ¿no? Y entonces me decía, es que estoy acostumbrada a que me hagan todo, ¿sí? Y entonces, como no puedo hacer nada, en casa me hacen todo. Entonces, para mí es mucho mejor. Y fuimos haciendo el proceso con ella y conociendo su historia. Y encontramos una parte que me conmovió mucho el corazón, porque después de un proceso logra ella identificar, ¿sí?, que había sido como invalidada en muchas áreas de su vida. Y ella dice, creo que recién estoy entendiendo, ¿sí?, que hace mucho tiempo, es decir, nunca me acuerdo tanto su expresión, he sido, porque no puedo ser capaz de hacer nada y pensar por mí. Y fue una reflexión que guardé mucho en mi corazón porque me impactó mucho ver cómo lloraba, cómo ella reconocía esa parte y cómo se da cuenta y dice, sí, me amaron muchos mis padres, me aman mucho, y volvemos al punto de la percepción, pero hoy me estoy dando cuenta, ¿sí?, que hoy no puedo hacer absolutamente nada. La incapacitaron, sí, en su amor. La incapacitaron. Y eso pasa mucho con el estilo de crianza permisivo. Pero ahí pasan dos cosas, porque de cada cabeza es un mundo, Wendy. Sí, claro. Como puede ser alguien como ella que se acomodó
a la limitación, a la castración. Puede haber alguien que diga, no, esta cosa como que no va así, tiene que haber algo más. Y entonces sales a la búsqueda, no importa los errores y las cosas en las que tropieces, pero te das esa fuerza, porque no siempre te castran para mal. Así es. Te castran, pero tú dices no. Sí. Perdón, yo soy yo, mis papás son mis papás y ahorita pues tiene que haber algo nuevo, que es lo que después del proceso contigo debe haber despertado en ella. Por supuesto, su vida es que completamente ahí estuvo diferente. Siempre adentro, Sí, ignorada por ella, pero es. esa capacidad, esa resiliencia que todos tenemos, porque no se le dio solo a los favoritos que miden tal tamaño, pesan tanto y tienen los ojos de tal color, no. Eso se nos dio a toda la humanidad, esa capacidad de resurgir de las cenizas. Así es, y eso es lo hermoso del ser humano con cualquier estilo de crianza o con cualquier historia de vida, que tenemos esa posibilidad, ¿verdad?, de poder transformar nuestro aquí, nuestro ahora, nuestro hoy, en base a aquello que viene conmigo. Y esa parte es muy importante. De hecho, los dos estilos tienen justamente esos dos extremos, ¿no? Pasa en el caso de los permisivos un poquito más escaso porque tiende mucho a acomodarte, ¿verdad? Es mucho más rico y mucho más fácil que te lo hagan absolutamente todo, ¿no? Pero hay una edad en la que se vuelve un poquito más conflictivo esta parte porque los padres comienzan ya a avanzar en edad, sus fuerzas no son las mismas, empiezan ellos a despertar un poco más la conciencia, saben que van a partir, y que entonces quieren en ese momento empezar a hacer que los hijos vengan a adquirir todas esas destrezas, habilidades y herramientas para poder enfrentar la vida sin ellos, y es un poquito más difícil. Y es entonces ahí donde se vuelven conflictos mucho más grandes, porque para los chicos o para los jóvenes es mucho más fácil, ¿verdad?, decir, pero si me has hecho toda la vida. Otra cosa que es una desventaja para este estilo de crianza es también la tendencia que tiene la sociedad a no sufrimiento, a vivir en el Hakuna Matata, ¿verdad?, en esa parte que todo tiene que ser felicidad, que no importa, usted no tiene que sufrir, porque también este estilo, de alguna manera, a mi parecer, ha nacido de el extremo, ¿verdad?, del padre autoritario. Claro. Aquellos que vienen con tantos traumas y tanto dolor que se fueron para el otro lado. Y aquí lo que estás fomentando también en los hijos es una bajísima tolerancia a la frustración. Totalmente, es uno de los desencadenantes dentro de su comportamiento. Tienden a ser hijos demasiado egocéntricos, que todo es para ellos, no respetan límites, son hijos muy inseguros, tienden a constantemente faltar el respeto, y esa parte es importantísima. Tienen mucha dificultad en sus relaciones interpersonales, porque como todo tiene que ser como ellos dicen, todo tiene que ser para ellos, la parte de respetar turnos no pueden hacerle algo tan sencillo como eso. Si son personas que cuando ya salen a su vida adulta o jovencitos que ya pueden empezar a hacer una vida un poquito más independiente, tienden también a tener muchos disparadores de ansiedad, porque justamente como no logran manejar la frustración, tienden a tener este tipo de pues manifestaciones, ¿verdad?, de sentirse demasiado ansiosos. Pueden también ser diagnosticados o generar, ¿verdad?, un trastorno también. Esa parte es muy, muy importante. Son cosas que no vemos cuando los niños son pequeños, pero sí cuando estos niños llegan a ser adultos. Y esa es una parte muy importante de reconocer en este estilo de crianza. ¿Qué tipo de trastornos, Wendy, pueden desarrollar? Porque ahorita cuando tú mencionaste trastornos, pude ver niños que se están arrancando la ceja, niños que se están jalando el pelo, un mechoncito de pelo, niños que se están mordiendo un pedacito del dedo, que se están meciendo. Sí. O sea, pues pueden generar ansiedad, ¿verdad? Pueden generar también depresión, estados depresivos también, porque al sentirse tan frustrados, demasiado frustrados, que no encajan en el mundo, pueden también tender al aislamiento, ¿verdad? Porque nadie los entiende, nadie los comprende como en casa, ¿verdad? Y entonces tienden mucho a esa parte, generar aislamiento. Exacto, el aislamiento. Es importantísimo poder comprender esta parte, porque se está dando muchísimo
Carolina, hay muchos niños, platicábamos hace unas semanas con algunos colegas de cómo están los niños teniendo muchos diagnósticos de hiperactividad y de justamente esta parte de los disparadores de ansiedad, muchos chicos que están teniendo muchas parálisis y muchas cosas a nivel físico, niños de preparatoria, niños de primaria, y está siendo bien, bien preocupante. Y justamente conversábamos y decíamos, habían dos puntos de vista. ¿No será que cuando entran ya a los centros escolares donde sí hay reglas, donde sí hay rutinas, donde hay un nivel, una estructura diferente a la que muchas veces tienen en casa, chocan en esa parte, ¿verdad? Y la otra es el no manejo de la frustración, ¿verdad? Entonces esa parte es muy, muy importante porque está sucediendo mucho y necesitamos tomar en cuenta. Si estamos siendo este tipo de papás, necesitamos pedir la ayuda adecuada para trabajar primero con nosotros y luego poder ir creando hábitos, rutinas con los niños. Otra de las cosas importantes es que necesitamos darles o fomentarles el derecho que tienen de ser independientes. Si yo soy demasiado permisivo y hago todo, ¿verdad?, por mis hijos, no les estoy haciendo un bien, sino que les estoy haciendo un gran daño. Y aquí nos lleva al otro estilo de crianza, que es la sobreprotección. Antes de que pases a ese, lo que acabas de decir, Wendy, sí. Cuando viene el famoso síndrome del nido vacío, que los hijos crecen, vuelan, se van a hacer su propia vida, viene generado también de cuánto como mamá y o papá dimos de peso a el involucramiento nuestro en el desarrollo de los hijos, en un estado sano o en un estado enfermizo. Sí. Porque a veces estoy queriendo ser tan necesaria para mi hijo o mi hija, porque ese es el sentido que le di a mi vida. ¿Cuántas mujeres descuidan al marido porque se enfocan 100% en los hijos, cuando el marido llegó primero a la vida de ellas? Y entonces cuando los hijos se van, se quedan sin el qué hacer. Entonces sin ese puntos como compás sobre el cual giraban ellas, y que ahora se encuentran con un hombre que a lo mejor no se han divorciado, siguen casados, pero que cohabitan en dos mundos totalmente diferentes. Entonces viene esa sensación de, ¿y ahora como para qué sirvo? Si a mi cachorro, que ya creció, que ya quiso volar, mi aguilucho, ya es un águila madura, quiere, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Y de ahí la importancia, Wendy, como papás, porque eso aplica a los hombres y a las mujeres, es que todas las áreas de nuestra vida sean atendidas al unísono. La crianza de los hijos es algo vital si queremos sostener un hogar en luz y en amor. Pero desatendernos nosotros como pareja, desatender nuestra profesión, nuestros hobbies, nuestras amistades, nuestra salud, todas las áreas de tu vida. Es como que es una mesa sostenida, un tablero sostenido sobre varias patas. Mochas una pata que es los hijos que se van, pero esa mesa sigue siendo fuerte y esos hijos no van huyendo de ti, van felices a hacer su propio nido y que van a estar viniendo al tuyo y se vuelven al de ellos, vienen al tuyo y se vuelven al de ellos, pero vienen nada más a compartir. Así es. A celebrar todo eso lindo que están pudiendo trasladar ahora a su nuevo núcleo. Por eso es que es importante que como padres empecemos a trabajar en la madurez y en el sentido de vida, en nuestro propio propósito, y no solo en el propósito de la vida de nuestros hijos, y mantener ese equilibrio. Dentro de las cosas que hemos dicho en el programa, hablé de la parte de la unicidad del ser humano, y nosotros como padres no somos esa excepción, también somos seres humanos, y en esa unicidad tengo mis propias necesidades, mis propios sueños, las cosas y las metas y los objetivos, y también tenemos que entender que trabajar en estas áreas es importante porque ellos están observando. Si yo me hago cargo de mí, es automático, o sea, sin decirles muchas veces, ¿sí? Ellos van creando ese mismo sentido.
¿sí? Yo también soy independiente y yo merezco. Y por eso hablaba de la importancia de estudiar las etapas de desarrollo del niño, porque de los 0 a los 2, por supuesto, el niño es completamente dependiente de sus padres, ¿sí? Y ahí estoy haciendo esas raíces, ¿verdad? La parte de un apego seguro, enseñarles que hay alguien que los protege, que hay alguien que está ahí para ellos. Esa parte es súper importante. Y luego entender ya que de los 3 a los 6 años el niño entra en un mundo donde se vuelve egocentrista, ¿sí? En donde empieza a querer tener intentos de independencia, digamos, entre los 5 y los 6 y empieza a descubrir de otra manera ese ambiente, el contacto con el mundo natural, que también hoy en día se está perdiendo mucho más porque todo es virtual. Y esa parte la estamos quitando y es importante para el desarrollo del niño, esa interacción que debe tener con las cosas de una forma natural. No solo con lo natural, juego, con los otros seres humanos. Exactamente. Entonces esa parte es importante, ¿ya? Si yo voy viviendo cada una de las etapas, por supuesto que desde lo humano que somos, cualquier etapa que soltemos, vamos a tener ciertos días de soltar, porque aquel que ha amado y suelta, ¿sí? Debe de conservar el amor, pero empoderar eso que ha sembrado en ellos. Entonces, por supuesto que existe esa etapa del nido vacío, comprobada dentro de las etapas del desarrollo de los hijos, que también viene a ser una etapa para los padres en otro sentido, donde van a haber días en que, bueno, finalmente llegó el día, porque a veces lo piensas y no te esperas que está a la vecindad ya por llegar. Y tienes derecho a vivir ese proceso de soltar esos días que van a ser como naturales y normales, pero no quedarte ahí. No empezar a generar esa parte de una codependencia con los hijos, ¿no? Entonces esa parte es donde ya se está desbordando esa etapa, donde no está haciendo lo que tiene que ser de ese proceso natural. Y por eso es bien importante tener proyectos de vida personal. La parte de la pareja es bastante de los factores que trabajamos cuando llegan a terapia de pareja. Es que desde que nacieron nuestros hijos, entonces dejamos de... Y también es una manera de enseñarle a los hijos cuando ellos tengan una pareja, ¿verdad? Papá trató a mamá de esta forma, mamá trató a papá de esta otra, ¿verdad? Es lindo y maravilloso cuando los hijos te dicen, y hoy no van a salir, ¿verdad? Recuerdo que hace unos días estuvimos justamente de aniversario de novios y compromiso con mi esposo y ¿Sí? ¿Cuándo? El martes pasado. Y entonces estuvimos así como que contando, siempre acostumbramos con las niñas a contarles la historia y todo, y entonces dice la chiquita, bueno papá, entonces hoy es día de sacar a comer a mamá. Y entonces él me mira y se ríe, pero es algo que ella ha visto que hacemos con mi esposo. Entonces ya para ella era natural decir, bueno, entonces hoy es día de sacar a comer a mamá, hoy toca que se vayan. Y eso es una cosa que no te sientas a explicarles, pero que ellas han observado. También. Durante todos estos años. Entonces esa parte es muy importante trabajarla, esa seguridad que les genera a los hijos, trabajar en la pareja. Con Álvaro fuimos el sábado, estábamos celebrando nuestro 47 aniversario de noviazgo y fuimos a cenar y fuimos al cine. Entonces a pasar un rato juntos. Sí. Entonces dice uno, pues esto no es algo que tengas que, es algo que te nace hacer, que lo disfrutas y que te produce ilusión de que vamos a hacer juntos. Ya han pasado buenos 47 años y le digo yo, como fuimos a ver esa película de Como Flechas, cabal ese día, le digo, cuando terminó la película salimos agarrados de la mano platicando y le digo, qué bendición tener nosotros los hijos que tenemos, verlos cómo se están desempeñando con sus propios hijos en su propio hogar. Y le digo yo, sí, no cabe duda que eso es la base es el ejemplo que tuvieron. Ellos tratan a sus esposas como Álvaro me trató a mí. Entonces, y Ana Carolina también ve en mí cosas que ve hacia su esposo. Entonces, son los modelos que no se dictan con una clase, sino que se dictan en el día a día. Así es. Que se van observando y que luego cuando te detienes a ver, Wendy, dices,
qué bendición, de verdad que somos benditos, somos bendecidos por nuestros hijos, somos bendecidos por nuestros nietos, porque sí se puede, porque no era lo ideal casarme yo de 15 años y él de 18, no era lo ideal empezar a tener la retahíla de hijos a los 16, 17, 18, 22 y 24 años, no era esas las edades, no es lo usual, no lo voy a decir entre comillas, no es lo normal, funciona. Sí, puede funcionar. Sí, puede funcionar. Te casas a la edad madura, con todo planeado, puede no funcionar. Así es. Puede también funcionar. Ajá. Lo que sucede es que cuando entiendes el concepto de compañeros de vida, entiendes ese propósito, ¿sí? Con todo y la plataforma que tengamos con la que hayamos iniciado, con eso logramos hacer y construir, ¿sí? Porque hay una visión, un sentido en común, porque sí también es muy importante esa parte que se necesita de dos, ¿verdad? En un viaje de compañeros de vida se necesitan unas dos perspectivas, dos voluntades, y esa parte es importante enseñársela también a los hijos, justamente con el ejemplo, sin decir nada. Y viene, Wendy, mucho de lo que favorece que la rueda gire como sin estar pinchada la llanta, es cuando tú aceptas a la otra persona como es, cuando dejas de querer forzar, de querer cambiar en la persona algo que a tu conveniencia sería más bonito si fuera de la forma A y no de la forma B, como se le está ocurriendo ser. Así es, y esa parte es importantísima lo que acabas de tocar, porque también se refleja en los hijos. Aceptar a cada uno de mis hijos como son, ¿sí? Porque tendemos mucho también, ¿verdad? A generalizar, ¿sí? Es que así somos aquí, o así era tu hermano, tu hermana, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué si nosotros hemos tomado esta decisión? ¿Por qué tú tomas esta? Entonces, esa parte es muy importante. Entender esa aceptación, siempre he dicho, en la aceptación hay un milagro, ¿sí? Ahí está la clave. La pareja y hacia nuestros hijos también, entender que somos diferentes. ¿verdad? Luego vamos al de estilo de crianza de sobreprotección, que nace mucho, ¿verdad? Es como primo del permisivo, ¿sí? En esta los chicos tienden a tener una conducta sumamente infantil, una dependencia completa de los padres, y esa parte, ojo, porque entonces llegan adultos y quieren hacer una inversión, quieren comprar algo. ¿Podrías, por favor, acompañarme y venir? Porque fíjate que quiero ver qué te parece. Mami, ¿qué piensas? Papi, ¿qué piensas tú? Y está bien, ¿verdad? En la multitud de consejos está la sabiduría, pero no es que si tú dices que no, yo no lo hago, ¿verdad? O no, creo que tengo más derecho a equivocarme. Total. O a acertar, pero con mi propia fuerza. Así es. Que debo de traer ya de mi papá y de mi mamá. Así es. Entonces, esta parte los viene en la sobreprotección a desencadenar muchísimas cosas dentro de ellos. Son niños también que tienden mucho a padecer muchas enfermedades, sobre todo respiratorias, porque no pueden respirar por sí mismos. Siempre hay alguien que está haciendo con ellos, ¿verdad? Algo. Entonces esa parte es súper importantísima. Evaluar si estoy siendo este tipo de padre sobreprotector. ¿Cuál es la razón por la cual? Porque también tenemos que entender en cada uno de los estilos que hemos hablado hasta este momento, tenemos que entender la parte de conocer nuestra propia historia. Porque cuando hay un antecedente de algo trágico con alguno de nuestros hijos y viene el siguiente, tiendo mucho a tirarme a este estilo de sobreprotección. Entonces, es decir, es como un efecto natural de esa vivencia. Eso no significa que me quede ahí. Eso no significa que no la pueda trabajar, porque yo lo que necesito es sanar esa experiencia, porque en eso le estoy dando una oportunidad a esta siguiente, ¿verdad? De poder criar de manera diferente y vivir en libertad, porque si no solo le paso la estafeta, ¿sí? De aquello que sucedió a este hijo o a esta hija que viene ahora. Entonces esa parte es muy importante trabajarla. Y ahí ves errores que se cometen por no saber. Por ejemplo, esta persona cercana a mí, nació su hijo y le puso Guillermo Alberto. Nace como 7 meses y medio de gestación, no logra sobrevivir el chiquito y pasan algunos años, tal vez como 10, vuelve a embarazarse,
otro varoncito y le pone también el mismísimo nombre. O sea, desde la psicosomática clínica, eso te habla de la carga, traen doble vida, porque traen la de ellos como ellos y la del hermano que no logró vivir. Sí, sí, es verdad. Y por eso quise poner esto en este momento que vamos de estos temas. Porque si no trabajamos esos episodios dolorosos en nuestra vida, tendemos a heredar esa parte en ellos, a quitarles, desvalidarlos, ¿sí? Lejos de darles poder para que vivan su vida, los estamos limitando, les estamos cortando las alas o poniéndoles un listón para que no puedan extenderlas. Y esa parte es muy importante. Los chicos que están en la sobreprotección cuando salen a la vida escolar son aquellos chicos que tienden mucho a ser como esas víctimas de este famoso bullying, que ahora ya hasta nombre tenemos, ¿verdad? Y muchos estudios al respecto. ¿Por qué? Porque como es el chico que no es capaz de hacer nada, es como más vulnerable de aquel que está empoderado y lo agarra de víctima. Entonces esa parte es muy importante, poder evaluarla, porque no le estamos dando las herramientas para defenderse y poder desarrollar esas habilidades sociales que necesita. Para que exista el buller, existe el vulnerable, digamos, ¿no? El que es buleable. Es como la arena y el vulnerabilidad. Ajá, exactamente. Y esa parte es muy importante. Otra cosa que pasa en este estilo de crianza, en cierta etapa son padres sumamente cansados y desgastados, ¿sí? Porque no tienen una vida propia, sino que están viviendo la vida de los hijos, y llega un momento en el que, así como, por favor, ¿podrías dejar un poco este espacio para que yo pueda respirar? ¿Sí? Y eso viene cuando una conciencia empieza a despertar. No es momentáneo, sino viene a ser cuando ya los hijos, o pasa otra cosa dentro de los padres. Cuando viene la fase en donde nos toca que despedirnos de esta tierra, el padre no se puede ir, porque tiene la carga de que no puede dejar solos a los hijos. No los enseñó a volar. No los enseña, entonces, ¿qué van a hacer sin mí? ¿Verdad? Entonces, estoy con esa parte de, no puedo dejarte, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer solo? Y se ha dado muchísimo, hay investigaciones al respecto, ¿sí? Porque no puedo irme en paz, porque tengo que seguir a cargo de. Y mira tú, si hablaras del acompañamiento de cuando están, por ejemplo, de los 0 a los 10, de los 10 a los 20, de los 20 a los 30 y así de década en década, nuestra relación con nuestros papás va variando tanto de década en década, porque no es lo mismo ser un chiquito menor de 10 años que todavía necesita alta dependencia de parte de sus papás en todos sentidos, que cuando ya estás entre los 10 y los 20, que ya te vas empezando a sentir gaito, aunque seas todavía poito, pero ya te sientes gaito, quieres experimentar tus propias conquistas de poitas. Entonces el cambio hormonal, el cambio corporal, te gradúas de la primera fase del colegio, con suerte entras a la universidad, y si tienes que costearte tus gastos universitarios, pues ya empiezas a trabajar, empiezas a ganar tu propia plata, eso te empieza a dar fuerza, como que aléjense. Quiero en ese momento alejo todavía un poquito más a mis papás, hasta que llegue a la fase, por ejemplo, a los 30, donde a lo mejor ya soy papá, ya soy mamá, y entonces empiezo a valorar el sentido de la relación que hubo entre mis papás y yo, y a reconocer un poco todo lo que hubo en el medio de ellos para mí. Y si no he hecho ningún trabajo, sigo en la actitud infantil de reclamo en todo lo que no me dieron y yo creía y exigía que debían de haberme dado. Los 40 años empiezan tus hijos a ser adolescentes, se te empieza a parar a ti el pelo y tú dices, Dios mío, ¿qué estaré pagando? Así es. Los 50 años los ves ya graduados a ellos también de la universidad, emprendiendo su vuelo, tomando sus propias decisiones, haciendo sus propias inversiones, o divorciándose, pero ya estás en una fase, Wendy, donde los acompañas de una manera tan diferente. En esa parte, bueno, mis hijos no tienen 50, pero ya tiene Ana Carolina, tiene 44. Alejandro va a cumplir 43, José 42, y los otros son de 37 y 35. Entonces ya son todos hombres maduros con sus familias más que construidas. Y tú dices, qué bonito, qué diferente es este acompañamiento de nuestros hijos cuarentones, por ejemplo. Así es. Los ves
que no es que no pasen por dudas, por incertidumbres, por necesidades o por procesos de hospital o cosas así, pero ese saber que ellos saben que nosotros vamos a estar ahí. Ellos saben que cuentan por cualquier cosa económica con su papá y conmigo, pero no quiere decir que nosotros los mantengamos y que ellos se crucen de brazos y yo soy un inútil. Entonces, me imagino cuando yo ya tenga entre mis 60 y mis 70 años, porque ya tengo 60, cuando yo tenga 70, Ana Carolina va a tener 54, entonces ya va a estar ella en la fase de abuela y yo de bisabuela. Entonces tú dices, Wendy, de verdad, a mí me produce ilusión hacerme vieja, me produce ilusión ver a mis hijos envejecer, me produce ilusión ver a mis nietos van en el camino de ser profesionales y a un plazo de 5 o 10 años ser ellos también ya papás. Entonces, esa es una sensación que viene de, no voy a decir que lo hice bien, voy a decir que metí la pata y la metí muchas veces, que había ratitos en que decía, Dios santo, y a mí yo cuando te dije, Señor, que quería tener hijos, y de paso que tantos. Pasé también por esa parte, pero pasa tan rápido, se los puedo asegurar, pasa tan rápido que los hijos crecen, que los nietos crecen, que nosotros estamos envejeciendo, que nos cuestionemos cómo queremos llegar en ese acompañamiento. Dicen, oyendo unos mexicanos expertos en el tema, decían, cuando tú ya eres grande, cuando tú ya eres adulto, haz de cuenta que mis hijos grandes, ¿va? De 42, 43 y 44 años. Ya no te relacionas con tus papás como tu niño y ellos los grandes. Te relacionas de adulto a adulto. Y por eso es que muchos hasta les dicen su nombre a su papá y a su mamá. Entonces, dice, el acompañamiento que tienes de tus padres en esa época es muy distinto, muy distinto. Ahí se acaban las exigencias de cuando eras niño. Entonces, dice uno, carajo, dura tan poquito, 10 años. Imagínate, acaba de ser el año 2000 y ya vamos en el 19, sí, Wendy. Sí. Dime tú qué ha pasado en estos 19 años. De todo. De todo. Pero, ¿qué valor, qué sentido, qué propósito tiene para nosotros el ser hijos, el ser papás? Pero es porque abuelos. Vamos caminando, ¿verdad? De una manera aleatoria en las etapas, ¿sí? Se va entendiendo quién es el adulto y quién es el niño, se va entendiendo quién es el adulto y quién es el joven, se va entendiendo quién es el adulto y quién ya llegó a ser adulto, ¿verdad? De adulto a adulto. Y entonces, en esa vivencia, en ese permitirme vivir, y justamente me encanta, no significa no cometer errores, es que nosotros somos seres imperfectos y los vamos a cometer. ¿Dónde existe el ideal? Que alguien venga, me cuente, ¿verdad? Y venga a compartir con nosotros. Esos ideales son los que muchas veces nos han estorbado, pero aprender a vivir, entender que en esa unicidad tu familia también es única, ¿sí? Porque tendemos mucho a escuchar muchos criterios de la sociedad, entendemos mucho, aprendemos a conceptualizar todo y eso nos limita la manera de vivir, ¿sí? Tu casa funciona de una manera, la mía funciona de otra, y si nos ha ido bien en este caminar, bueno, podemos compartir nuestras experiencias, pero no podemos decirle a las personas que vengan y vivan las nuestras porque dejarían de ser la persona que son. Entonces, entender esa dinámica, dar la oportunidad de reconocer, sí, es que he metido la pata. Ese reconocimiento, otro milagro. Pero cuando estoy en la rigidez de que es así porque así es, y aunque no funcione a mí, nadie me quita de ese macho donde estoy, ¿sí? O en el que, es que a mí me limitaron tanto, entonces ustedes vuelen, desen, no se preocupen, ¿verdad? Entonces, en esos extremos es donde me pierdo, ¿sí? Porque no logro tener un objetivo claro de qué es lo que a nosotros como familia nos ha permitido vivir en esa dinámica. Vivir además la vida de una forma natural, entender que estoy en otra etapa. Tú decías, estoy envejeciendo y qué maravilla. Eso es salud. Eso es disfrutar mi aquí y mi ahora. Eso es soltar todas las ideas irracionales que nos ha planteado la sociedad de el miedo a envejecer. Eso es vivir en libertad, ¿sí? Y esa debería de ser una inspiración para todos, porque
de esa manera puedo disfrutar las etapas. Claro, y mira que qué diferencia entre estoy envejeciendo, es cierto, los años van pasando, yo voy acercándome a la década de los 70, de los 80, y así voy a ir avanzando, esa es mi ilusión por lo menos, que decir estoy vieja o me siento vieja, porque yo creo que eso es mucho cuestión de actitud. Así es. Porque la edad es solo un número que tampoco te define. Ayer compartí en mi Facebook personal de Carolina Alcázar un video de una, ella es química, una señora, si no malaya, yo sueño con llegar así, 92 años. Ay, qué Wendy, dicha, qué lindo. La mujer está más lúcida que tú y que yo juntas. De verdad, con una lucidez, una claridad, una energía, la piel, una capacidad de seguir enseñándole al mundo. Judith, si lo pudiera buscar en mi Facebook personal, es una señora de pelito blanco que están entrevistando un chico y una chica sobre el enfoque es todo lo que son los alimentos, los minerales y todo el daño que hacen una serie de cosas y por qué envejecemos y por la química de tu cuerpo, cómo responde y todo esto. Ella es una química, esa es su profesión, química. Ella, mira, no está ni de pelito blanco, mírale a esa señora, mírale la piel, 92 años. Entonces, ahorita si ustedes quieren ver, va Judith a compartirlo desde mi Facebook, al Facebook de Carolina, la mujer de hoy, porque esas son las cosas que inspiran, esas son las planas que nos ponen de sí se puede. Sí, así es. Eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando, ¿verdad? Ese estilo de vida coherente que la llevo ahí. Regalarnos esa parte de coherencia. ¿Sí? Entender, no es solo lo que estoy diciendo, es lo que estoy haciendo, no es solo lo que estoy haciendo, es lo que estoy diciendo, ¿sí? No es hoy. Hoy vi otro de un summit que estoy inscrita que dura hasta el 31 de octubre, no, 31 de marzo, perdón, el acceso, porque se tenía uno que inscribir para tener acceso a esas charlas gratuitamente. Escuché una de Joe Dispenza, donde él hablaba que los pensamientos son la gasolina de la mente, como las emociones y sensaciones son para el cuerpo. Y entonces como la depresión y la ansiedad están haciendo estragos en nuestro cuerpo físico, pero te hace toda una explicación y de la capacidad tan amorosa y poderosa cuando recuerdas quién realmente eres, que tienes de hacer, tienes todo ese derecho, porque Dios te dijo, si tuvieses la fe del tamaño de la semilla de una mostaza, tú podrías decirle a esa montaña que se moviera. Y él cuenta cómo en el 86 tiene un accidente, va en bicicleta, lo atropella una señora de 82 años y el golpe, él cae sentado, se daña 4 vértebras de su columna vertebral y el diagnóstico era terrífico, así terrorífico, donde no iba a poder volver a caminar, iba a quedar en silla de ruedas y toda la historia, y él se resiste a eso y dice, no, yo tengo que poder hacer otras cosas, pero para eso, dice, primero tienes que recordar quién eres, o sea, quién está dentro de ti, quién es que va a hacer eso, y es obviamente Dios. O sea, es tú quitarte tú y dejarle a Dios, obviamente tú eres el hacedor, pero quien va dando la instrucción es Dios. Entonces, como él se recupera y él dice, si yo salgo de esto, porque él creía fielmente en eso, si yo salgo de esto me voy a dedicar a estudiar el comportamiento que tiene, la relación que hay entre la mente y el cuerpo para construir o destruir. Y es lo que ha venido haciendo desde esa época para acá. Entonces, dice uno, ay Dios santo, de verdad, le piden ejemplos, le piden historias de una señora que el marido se suicida, donde ella ni siquiera sabía los compromisos económicos que tenía el marido, la deja en una situación económica desastrosa, se enferma al poco tiempo, le da cáncer aquí, se le inflama allá, o sea, ya ni ella iba a poder estar con los hijos, logra ir a uno de los talleres de Joe Dispenza y ella empieza a trabajar también en su propio proceso, tomada desde este espacio que es el espacio real, el espacio de Dios en nosotros. Y la señora se recupera totalmente y es más, ahora ella es una de las facilitadoras porque dice, hay gente
que escuchando la historia, cuando ella está contando su historia, creen tanto que empieza su propio proceso de autosanación. Entonces, igual sucede con esto. Wendy, hoy estamos hablando sobre los estilos de crianza y la influencia en el comportamiento de nuestros hijos. Es todo aquello que nosotros podamos rectificar a través de la aceptación, que ese es el camino corto, se llama aceptación, de entender que las cosas hayan sucedido como hayan sucedido, así fueron. No es que tenían que suceder a nuestra conveniencia, no es que el hijo del vecino es más lindo y más obediente y más amoroso que el mío, no, porque cuando mi hijo va a casa de otros, el comentario es, ay, qué lindo su hijo, tan educado, tan respetuoso, tan esto y tan lo otro. Entonces uno así como que está hablando de mi hijo. Y eso, todo eso que uno va aprendiendo, Wendy, y lo va aplicando, porque es ahí donde empieza a ver la diferencia. Al aplicarlo y experimentar cosas que son posibles, y nos queda entonces claro que había que dejar de hacer las cosas a la antigüita, en el viejo modo, en las viejas heridas, en las viejas creencias limitantes. En los viejos se supone debería, o los Alcázar Solís hacemos todo de esta manera, o nanay. Entonces, hasta que eso no se modifique, no puede empezar a ser uno testigo de todas las cosas maravillosas que pueden suceder. Pero ya estamos afanados, tronándonos los dedos, que cómo le voy a hacer, que quiero hacer en mi hijo o a mi hija una persona de bien, como que fuera una persona de mal. No sé dónde fregados aprendimos eso. Entonces vamos forzando y torciendo las cosas, o queriéndolos poner en serie, como tú decías, recordar la unicidad de nuestros hijos. Si te miras la mano, una de tus manos, ninguno de tus 5 dedos es igual. Y cada uno tiene una función. Pues igual son los hijos. Pero empieza en nosotros. Por eso cuando hay niños con problemas, la bendita sugerencia de ustedes, los especialistas, es atiéndase usted como adulto. Sane usted como adulto. Que la sanación de su hijo viene por consecuencia, como por añadidura. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Tenemos contenido. Con la palabra contenido se lo pidan a Judith al 5511-9890. En Facebook, si lo quieren pedir en Carolina la Mujer de Hoy, allí encontrarán el link donde pueden descargar. Ya está subido el video de esta señora de 92 años, maravillosa, que da esta charla, hace esta exposición tan bonita. Le voy a pasar a Judith lo de Joe Dispenza que escuché hoy en la mañana. Espero que entiendan inglés, pues esta no tiene subtítulos, pero está muy interesante. También el contenido que Wendy nos hace favor de mandar, todo ahí está en estos 2 espacios con la palabra contenido, y ahí también sus dudas y comentarios. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la Mujer de Hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Wendy de Zavala. El tema de hoy, los estilos de crianza y su influencia en el comportamiento de los hijos. Ya vimos en la primera parte el estilo de vida de crianza autoritario, el estilo permisivo y también el estilo de sobreprotección. Nos faltan 2 estilos. Nos faltan 2. Vamos a hablar ahora de el estilo de crianza indiferente. Esta es aquellos padres que no comparten con sus hijos, son padres que delegan todo el tiempo con otras personas, la crianza de los hijos. Aquí hay una línea muy delgadita que vamos a aclarar también para que no se nos malinterprete, porque es entendible que las sociedades actuales tienden a ir a laborar los 2 padres y por supuesto que necesitamos dejar a cargo de alguien a los hijos, pero en esa línea tan delgadita también cuando los padres llegan a casa tienden a no interactuar con los hijos, el que tiene este estilo de crianza indiferente, porque como ahí está la persona que se hace cargo de ellos, pues ellos tienen que ser sujetos a todo lo que esta persona dice, para eso está. ¿Quieres verlo de una manera clara? La película Roma. Sí, exactamente, era parte de lo que iba a mencionar, que estamos hablando de hace muchísimos años de esta historia,
que es real, ¿verdad? Porque el autor la hace hacia su nana como una dedicatoria, y en donde también hay dos puntos de vista para ver, que es justamente esa parte de cómo soltamos a los hijos en manos de alguien más, pero también la parte de hacer la reflexión, que aunque a veces existe esa necesidad, entender a qué persona le estoy dejando a mis hijos, ¿sí? Cómo en momentos tan claves de nuestra vida dejamos uno de los tesoros más grandes, si no es que el más grande de nuestra vida, porque es una responsabilidad muy amplia cuando te toca criar a un hijo a cargo de una persona que muchas veces no mide, ¿verdad?, consecuencias, porque no tiene las habilidades desarrolladas, no tiene, ni siquiera pueden leer y escribir en muchas ocasiones, y no pueden atender en caso de emergencia muchas situaciones en nuestros hijos, que para eso estamos nosotros los padres, que somos los que deberíamos de estar a cargo y siendo responsables, o equipar de alguna manera también a las personas que están a cargo de nuestros hijos. Pasa también en que se da que lo dejamos a cargo de los abuelos, ¿sí? Y entonces nosotros nos volvemos indiferentes y pasa lo que tú decías, es que estoy proveyendo dinero, es que no le falta nada. ¿Cuál es ese nada, entre comillas? Económico, ¿sí? Material. Exacto. Y eso no está llenando. Hay muchos ejemplos que podemos buscar donde el niño juega con la caja del juguete, ni siquiera con el juguete. Donde el niño tiene 5 minutos de ilusión con ese juego y luego está pateando, está haciendo otro tipo de actividades, luego está buscando o quiere que papá o mamá jueguen con ellos. Y papá y mamá pues nunca tienen tiempo. Entonces esa indiferencia les marca muchísimo a los chicos, ¿verdad? Una autoestima sumamente baja, ¿sí? Tienden a ser muy inmaduros porque no pueden, nadie les enseña a madurar, nadie está allí para acompañarlos. Son chicos que se apartan de la familia, tienen cuando son adolescentes, tienden mucho a abandonar toda la parte escolar, si no soy importante para nadie, como para qué voy a ir yo a hacer algún logro, ¿verdad? Y tienden mucho también a elegir la parte del vandalismo, porque hay un sentido de pertenencia, ¿verdad? O en estos grupos que tienden a ser antisociales, pero como ahí les empoderan, como ahí sí soy visto, como aquí sí soy importante, wow, existo. Sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este estilo de crianza indiferente. Y eso que dijiste, Wendy, el vandalismo no es, porque no tiene educación, porque no tiene dinero, porque tiene necesidad. Mentira. Puedes venir de un pañales de seda, cuna de oro, sí, y ser vándalo también. Así es, porque le están eligiendo justamente para existir, para ser notados por alguien, ese sentido de pertenencia que de manera natural sí pasa en el proceso de adolescencia, pero que en crianzas como esta se empodera muchísimo más. Son chicos que no pueden decir que no, porque si digo que no, me vas a rechazar más, no solo ni me tomaron en cuenta, y ahora, ¿verdad? Esa parte les crea mucha disonancia también, porque no saben cuándo hay alguien ahí para ellos, y de repente se aparecen, hoy viene alguien con un regalo, entonces, bueno, ¿soy o no soy? Y esa parte, ellos van creando ciertas estructuras mentales, donde ellos van notándose a ellos mismos, ¿verdad? Y por eso es importantísimo evaluar si yo estoy en este estilo de crianza, ¿verdad? Siendo indiferente hacia esa mirada. Y volvemos al punto, en la medida en que avanzamos y vamos madurando, porque sí hay momentos que o la vida me da la oportunidad en medio de la adversidad de madurar, o de una forma natural, mientras nosotros vamos creciendo, vamos viendo otra perspectiva de la vida. Y entonces es donde yo ya quiero acercarme, yo ya quiero estar ahí para ti, como padre o como madre, y es demasiado tarde, porque nunca estuviste a mi lado, como por qué voy a estar yo ahora aceptando que tú vengas a mí, ¿verdad? Y luego vamos a entrar ahora al estilo de crianza, que es el que debemos de esforzarnos por trabajar en cada uno de nosotros. Y es el estilo de crianza democrático, ¿sí? Autoritativo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto... estuve justamente el año pasado en un congreso de neuropsicología a nivel mundial, fue la sede en Guatemala,
Y una de las presentaciones que trajeron de México, que me súper encantó, fue parte de una investigación acerca de los estilos de crianza. Y dentro de las comprobaciones de las investigaciones, este era el estilo que debía ser el más adecuado para que nosotros los padres lo tomáramos en cuenta. Y lo que me ayudó a validar esto que estaban diciendo cuando presentan las resonancias magnéticas, de cómo se iluminaban ciertas áreas del cerebro de los niños que tenían este estilo de crianza. Sus habilidades eran mucho mejores, su nivel de independencia muy adecuado para enfrentar la vida. Personas que podían autorregularse, personas que tenían constancia en sus objetivos, podían llevar unas rutinas diarias, sus límites de estrés eran menores, su cooperación como adultos era muy buena. Sus relaciones con sus iguales eran bastante efectivas, podían ellos separar dentro de lo que era conveniente, dentro de lo que no, y esa parte fue muy interesante porque había una comprobación de cómo se iluminaba de una manera diferente el esquema del cerebro, que de hecho se presentó las resonancias en los 4 estilos, ¿verdad?, de crianza, digamos, comunes que ellos presentaron en ese momento. Entonces, me pareció muy interesante y muy valioso saber que sí hay posibilidad, que sí hay un estilo que nosotros podemos trabajar y darles una mejor oportunidad para enfrentar la vida y para ser mejores adultos a nuestros niños, ¿verdad? Este estilo son padres que tienen cierto nivel de flexibilidad, pero que saben cuándo marcar los límites adecuados para preservar la vida de sus hijos. Son capaces de enseñarles que existen normas que no podemos pasar, porque son parte de una convivencia que debemos de tener en armonía dentro de la sociedad. Son padres que generan autonomía, son padres que creen en la independencia de los hijos, que los empoderan, que creen que son capaces de. Aquellos padres que le dicen, yo creo que tú eres capaz de poder colocar hoy la mesa, ¿verdad? O puedes ayudarme a colocar la mesa, algo tan sencillo como eso, es parte de la vida diaria, de lo cotidiano. Veo que hoy pusiste maravillosamente esta mesa. Yo sé que tú eres capaz no de llevarte el costal de 25 libras de azúcar, pero sí creo que puedes ayudarme con llevarte este kit de vasos desechables que compramos hoy. Yo creo que tú puedes ayudarme a lavar el automóvil y empezamos a generar pequeñas responsabilidades en ellos, colocar su ropa. Yo creo que tú eres capaz de cuidar de ti mismo, de mantener tu habitación en orden, y esa parte de cierta independencia hacia ellos en la medida en lo que vamos enseñándoles para enfrentar una vida diaria, yo estoy creyendo en ellos, ¿sí? Esa parte, capacidad que tiene el padre también de decir, veo que hoy estás enojado, ¿quieres compartirme por qué estás enojado? ¿Sí? Y no decir, ¿otra vez estás enojado? ¿Sí? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Y ahora qué? ¿Sí? O que el niño se cae y estás como sobreprotegiéndolo, no es lo correcto. El padre democrático sí lo atiende, pero le dice, ¿te sientes bien? Le pregunta, ¿sí? No es que lo agarra y no lo deja ni hablar y no, sí. Bueno, ve, levántate, lávate, ¿verdad? Obviamente si no es que hay demasiada sangre, ¿verdad? Bueno, tú puedes, levántate, es que ya no quiero, tengo miedo. Yo confío en que tú puedes hacerlo, vamos. Yo estoy acá y vas a poder hacerlo, ¿sí? Desarrollar esa plataforma segura. Yo creo que esa es la labor que tenemos que nosotros tener como objetivo, como papás. Ser esa plataforma, como esa base, donde los hijos puedan salir, justo lo que mencionabas hace un rato, Carolina, y cuando vuelvan, compartan las experiencias de vida en ese lugar seguro, en esa mesa donde me puedo sentar y puedo venir a llorar y decir, es que hoy tuve un mal día, o sea, no pensé que esto pasara en mi vida, ¿verdad? O esa necesidad, tengo una necesidad económica en este momento, puedes ayudarme, y también ayudarles a ellos a resolver problemas. Eso es algo que lo podemos hacer desde niños. Claro, y Sí. esto es como un gota a gota, Wendy, que durante el tiempo, a través de la perseverancia y en la disciplina con amor, vas formando ese tipo de pensar, de actuar, de hablar y de sentir en los hijos. Sí. En este estilo los padres entienden que no
es parte del amor también, ¿verdad? Pero que lo voy equilibrando con muchos sí. ¿Sí? Este padre es el padre que se informa, es el padre que busca capacitaciones, que busca libros, que busca opiniones, que también revisa constantemente su vida personal, crece de una manera integral, es un adulto responsable, es un padre que es capaz de asumir su rol desde el principio de la crianza, que cuando ella en la adolescencia sí existe un adulto y un adolescente y no dos adolescentes ahí queriendo experimentar la vida o peleando por ciertas situaciones que no se deberían de dar, ¿verdad? O se quedan dos chiquititos, ¿verdad? Ahí en egocentrismo, en la etapa del egocentrismo, peleando porque ver quién tiene la razón y quién puede más. Y este es un estilo que creo que deberíamos todos de trabajar y empoderar. Informarnos para sanar nosotros. Sí, por supuesto. O sea, sanemos de nuestra relación con nuestros papás las creencias que tenemos de carencia para que podamos tener un mejor rol a la hora de nosotros ser papás o ser abuelos. Así es, así es. En la fase de preguntas, ¿tú quieres decir algo más? Solo antes de que entremos en la me fase gustaría de dar las acciones para que Okay. los padres puedan trabajar, ¿verdad? Porque luego con las preguntas ya no nos queda mucho tiempo, pero las acciones para trabajan en la propia autoestima, padres, ¿verdad? Sanar sus propias heridas, que es la parte que acabas tú de mencionar. Tomar conciencia de que no existe un padre perfecto ni un hijo perfecto, sino simplemente dos seres humanos construyendo. Imagínate esa oportunidad del cielo bendita para sanar en nuestro clan. Trabajar mucho por ser un modelo que inspire, ¿sí? Aquí me gustaría decir una frase que dice, no puede un demonio crear un ángel, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos que primero trabajar nuestros propios demonios, ¿sí? Para poder entonces ser de ángel a ángel, ¿verdad? Por ponerle una figura. Dedicar tiempo a los hijos. Esto es algo urgente, sobre todo en la rapidez que vivimos hoy. Dedicar tiempo, presencia con nuestros hijos, hacernos cargo de platicar sobre sus intereses, ¿sí? No solamente los míos o solo los ideales que tenemos como familia, trabajar en nuestra flexibilidad, ¿sí? Soltar la rigidez, salir de una armadura, tener demostraciones de amor que hoy en día son muy necesarias, no es enviar un emoticón, es ir y darle el beso a mi hijo, es ir y abrazar a mi hijo. Es que yo no estoy acostumbrado, es que me cuesta. Bueno, vaya hacia lo interno y va a ver que ese niño que está dentro de usted sí necesitó muchísimo ese abrazo, necesitó muchísimo todas esas interacciones físicas que son importantes, y dele la oportunidad a esta nueva generación de vivir esa parte, aprender a trabajar en la comunicación de los hijos, la parte de cómo comunico y cómo pido, es muy importante. La parte en que escucho. Por favor, trabajemos en establecer límites claros, ¿sí? No quitemos por completo los límites y tampoco pongamos demasiados, mantengamos un equilibrio en esa parte, para que entonces podamos tener este estilo de crianza saludable que es el democrático, autoritativo. Seamos constantes también. La constancia es muy importante. Esto no es magia. Es que hoy, después de que escuché el programa, entonces yo me di cuenta y voy a hacer algunas cosas. Hoy en la noche voy a empezar. Sí, pero no es que mañana va a amanecer todo en el hogar como completamente distinto. Esto es una constancia. Esto es todo el tiempo. Tú al iniciar el programa decías, Carolina, ya mis hijos están grandes y todavía somos nosotros como ese faro donde de alguna manera siempre hay esa parte de querer compartir un consejo, una convivencia, una planificación de un compartir en familia y ponernos de acuerdo todos. O sea, siempre estamos enseñando esa parte de convivencia y eso es una constancia, ¿sí? Y adquiera conocimientos. Vuelvo a repetir lo que dije durante el programa. Conocimiento sobre las etapas del desarrollo y sus áreas, no solo de los hijos, también de nosotros, porque ahí entra esa etapa del nido vacío, ¿sí? ¿Cómo me estoy preparando si no estoy todavía en ella para cuando llegue, si es que Dios permite que lleguemos a esa etapa? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Cómo estoy trabajando con mi pareja al respecto, sí? Si no tengo pareja, porque también es algo que puede pasar, no necesariamente siempre está papá y siempre está mamá. Hay muchos factores que no permiten esa posibilidad. Pero si yo soy una mujer sola o soy un hombre solo creando a mis hijos, ¿cómo estoy trabajando y preparándome
para esas etapas, ¿verdad? Cómo estoy en mi independencia, ¿sí? Mostrándole también a nuestros hijos que existe esta posibilidad y que también puedo vivirlo de una mejor manera. Claro, y yo creo que ahí viene todo, Wendy, de un interés genuino, no de un generar culpa si no lo hago de esa manera, desde este estilo democrático autoritativo, porque si tengo culpa, en realidad lo que tengo es mucho temor al castigo, mucho temor a que se despíen, a que se vuelvan personas de mal. Entonces ahí vale la pena revisar si sus hijos le están pesando o no, si son algo liviano para usted, y si le pesan, investigue por qué le pesan, porque hay algo todavía atorado de su niñez que no está resuelto, y por eso hoy usted está cargando lo suyo propio y el peso del niño, que usted no se siente capaz de apoyarlo para acompañarlo en este camino de luz. Y a los hijos no tenemos que. A los hijos los amamos porque somos capaces de amar, porque somos amor mismo, y por eso todo se reduce a vamos a hacernos cada uno de los adultos cargo de nosotros mismos, para que cuando formemos pareja, para cuando tengamos un hogar y tengamos nuestra propia familia, podamos educarlos de la forma más amorosa y libre que podamos hacerlo. Y vamos a ir a la pausa. Al regresar entramos de lleno a la fase de preguntas y respuestas. Les recordamos, tenemos contenido, puede solicitarlo con esa palabra al 5511-9890 o descargarlo directamente de el Facebook Carolina, la mujer de hoy, como un link. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Wendy de Zavala. El tema de hoy, los estilos de crianza y su influencia en el comportamiento de los hijos. En la fase de preguntas y respuestas dice: gracias por el programa. ¿Qué herramienta o qué puedo hacer? Tengo un hijo de 7 años y una beba de 1 año, pero mi hijo de 7 me contesta mucho y yo le termino dando con mi chancleta. Y no lo quiero hacer, pero como eso tengo en mi memoria para corregir, lo vuelvo a hacer y uno solo repite la historia. ¿Qué herramienta pueden recomendarme? Mil gracias y bendiciones. Muchas gracias por compartirnos la historia. Definitivamente el chico de 7 está en el proceso de aceptación la llegada de la hermanita. Tiene recién 1 año la hermana. Normalmente uno en estas etapas, porque sí, casi llegan a ser únicos los dos, ¿verdad? Ya un poquito, un par de añitos más que hubiera llegado la bebé, hubiera sido ya completamente únicos. Pero en esta fase, sí, uno tiende a desviar inconscientemente la atención hacia el pequeño, ¿verdad? Porque lógicamente necesita mucho más cuidados. Las visitas van a ir a hacerle todas las monadas a la bebé y va a ser el centro de atención la bebé. Por lo tanto, lo que está haciendo su hijo a esta edad es pidiéndole que lo vea. Sí, diciéndole: oye mamá, aquí estoy. Entonces, cada vez que él tenga estos episodios, lejos de darle con la chancleta, dedíquele 20, 30 minutos exclusivamente a él, ¿sí? A interactuar con él. Puede pintar, puede jugar, en el medio de eso puede tener la conversación. ¿Cómo te sientes hoy? Veo que estás triste, veo que estás enojado. ¿Qué es lo que te está sucediendo? El niño es capaz de poder ir interactuando con usted. Lo que él está diciendo en esta actitud es: por favor, mamá, mírame, ¿sí? Y obviamente entiendo que como usted como mamá no es que tenga preferencia por ninguno de los dos, sino que está en diferentes etapas. Pero si podemos generar un poquito más de tiempo hacia el niño de 7, usted va a ver el cambio radical en él hacia esas actitudes. Cuando estamos teniendo estas demandas y nosotros lo que hacemos es hacer uso de este tipo de manera de corregir, que por supuesto son costumbres de otras generaciones que venimos heredando, como bien usted lo planteó, y me encanta que lo reconoce, porque en ese parámetro, cuando ya lo reconozco, que me estoy dando cuenta que estoy haciendo lo mismo que las otras generaciones, entonces puedo trabajar de una manera más rápida en quitarme estas opciones, ¿verdad? Entonces también es importante que usted
trabaje en usted misma, en procesar estos estilos que venían a usted, que le generaban a usted estos tratos. También es importante reconocerlo porque en medio de ellos yo puedo entonces generar un cambio, Claro. ¿verdad? Todo ese no saber qué hacer, toda esa frustración, toda esa desesperación, todo ese enojo, porque el insolente, dice uno, del hijo le contesta, le está pidiendo de la manera equivocada su hijito, mami, quiero estar contigo, mami, me haces falta. Entonces, su herida, obviamente la suya, señora, se activa cada que el muchachito hace algo que a usted la hace trinar, porque dicen a las chuchas, ya, si les juro que estoy haciendo lo mejor por darles a ambos lo que necesitan, pero hay que partirse en dos. La chiquita puede compartir usted con su pareja también el tiempo de la chiquita, y al grande sí vale la pena que le dedique tiempo, váyanse al cine juntos, salgan a comerse un helado juntos, involúcrelo en el baño de la chiquita, en el acompañamiento, en el juego, para que él, porque sabe que su hijita es su adorada intrusa. Sí, y los hermanos empiezan a ver no como, lo entiende, claro, lo ven como rival, sí pero es como si este territorio fue mío por cuánto tiempo, ahora esta pequeña intrusa vino a quitarme a mi mamá, ¿verdad? Así es. Dice, bueno, buena tarde, buen programa. Tengo una niña adolescente de 14 años. Cuando mira televisión le gusta ver programas de la vida real como La Rosa de Guadalupe, donde sale de todo. No me gusta que ella mire eso. No le gusta hacer nada, ni pasar una escoba, menos lavar su ropa. Es muy desordenada. Mi pregunta es, ¿la estoy presionando mucho? ¿Está muy pequeña? Le digo que primero se enfoque en sus estudios. Gracias. ¿Qué me recomienda? Bueno, está en la etapa de la turbulencia, le llamo yo, la etapa de la hermosa adolescencia, ¿sí? A los 14 años ella ya está en la adolescencia. Ahora hay algo muy importante, y creo que lo mencionamos durante el programa. A esta edad, si yo no le he creado una base, ¿sí?, en delegarle ciertos tipos de responsabilidad y no le he puesto un límite en horarios y en espacios y en toma de decisiones o actividades, es mucho más complejo poder hacerlo. No quiere decir que sea imposible, ¿sí? Pero fácil no es, sobre todo por la etapa. Yo creo que es importante poner un límite concreto. Si va a ver la televisión, el programa que sea, ¿verdad? Si usted le permite, pues, que vea este programa, pues, entonces, de tal hora a tal hora, digamos que el programa es de 4 a 5, ok. Tú puedes acceder a este tiempo si logras cumplir con tal responsabilidad. Una cosa importantísima en cualquier etapa y sobre todo en la adolescencia es cumplir con la consecuencia del límite que estoy poniendo si ese límite no se cumple, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros decimos que la consecuencia es tal y no la cumplo, el niño o la joven, en este caso, hace como pues, si nunca hace nada, ¿ya? El famoso a la 1, a las 2 y a las 3, ¿verdad? A las 2:30, sí, a las 3 menos cuarto. ¿sí? Se vuelve como un jueguito y lógicamente ningún niño o ninguno de nosotros haríamos caso al número 1 si tenemos chance para las 5, ¿verdad? Entonces, definitivamente nosotros vamos dando los parámetros. Los adolescentes necesitan mucha interacción con ellos, decirles estoy aquí para ti, mucha parte afectiva, aunque ellos rechazan, pero no es que no es que la rechacen porque no la necesitan, sino están en esa etapa de la vergüenza, ¿verdad? Públicamente no lo quieren, pero sí necesitan ese espacio de saber que hay alguien ahí para ellos, que hay alguien que es para lo cual es importante ella, ¿no? Entonces, reestructure las normas de casa, normas que sean posibles, normas que tengan una consecuencia clara y que la consecuencia tenga que ver al respecto de lo que está pasando. Porque pasa mucho, Carolina, que también ponen los límites así como que, si no me sacas buenas notas, ¿verdad? Entonces, no vas a usar la bicicleta, así como que no va, ¿verdad? O no vas a ir a la fiesta.
¿sí? Porque usamos mucho esa parte de consecuencias que no vienen acorde a, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de que tú no tengas un buen desempeño en el colegio, ¿sí? Usted conoce a su hijo, cada niño es individual, ¿verdad? Y podemos poner esos límites. Bueno, si tú no llegas al el espacio requerido o al nivel requerido por el proceso en el ciclo escolar en el que estás, entonces vas a tener que quedarte por 20 minutos más, ¿verdad? Estudiando esta materia, vamos a tener que tomar tiempo del espacio de tu deporte favorito para poder reforzar esta área. O sea, cosas que sean coherentes en base a lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Porque que no vaya a una fiesta, bueno, no voy a ir a esta, ¿verdad? Ay, es que si se pone pilas, viera, dicen los papás, porque me ha tocado que conversar. Le digo, sí, pero es para el ratito, si lo que no es que vaya a ser mejor estudiante, es que lo que quiere es ir a la fiesta, pero pasó la fiesta y el siguiente bimestre está exactamente igual. Y entonces ahí viene otra vez la frustración del papá, pero es que mire, la vez pasada, y sigue la amenaza y la amenaza, no entiende, y solo están logrando ciertas peticiones de los papás, pero no es que estén adquiriendo las herramientas necesarias. Y el siguiente año exactamente lo mismo, claro, no se preparó de una forma adecuada en el anterior, claro, porque mi consecuencia era otra, ¿verdad? ¿Sabes qué veo yo ahí, Wendy? Que la crítica y la queja hacia los hijos o la pena que nos puede dar la preocupación no cambia absolutamente nada, y mientras le seguimos resolviendo a los hijos que no hace la cama, yo se la hago, que no recoge su ropa sucia, que yo la recojo, que no lava su plato, que yo se lo lavo, que su ropa la deja tirada, que yo se la recojo y se la lavo, en fin, toda esa serie de cosas que de las que nos podemos quejar de los adolescentes. No pasa nada si nosotros lo seguimos resolviendo. Ay, mi mamá otra vez diciendo misa cantada en latín, decía yo, pero no pasa nada. Entonces, esa cosa es lo que está sucediendo, que usted anhela un cambio, pero el anhelarlo tampoco hace que las cosas se modifiquen. Usted tiene que empezar a actuar de manera diferente. Ya no es una cuestión de castigo, es una cuestión de consecuencias. Piense usted que si es capaz usted de sostener como mamá a la hora de dar una instrucción. Ve, mi hijita, a partir del mes de abril en adelante, tu ropa, si tirada la dejas, tirada la vas a encontrar. Si no la lavas, sucia te la vas a tener que volver a poner, porque yo estoy cansada, porque yo necesito que tú me ayudes y necesito por lo menos, yo no te estoy diciendo que laves mi ropa, que te encargues de lo tuyo. Y si tú no te puedes hacer cargo de lo tuyo, yo tampoco lo voy a hacer. Yo creo que ya eres una mujercita, ya estás en capacidad de hacerlo y cooperemos, porque hay mamás que en la abnegación, Wendy, te echan toda la carga encima y tampoco es así la cosa. Si desde chiquitos nos pueden ayudar cada uno según la edad que tiene, ¿verdad? Y otra Entonces cosa pruebe otras importantísima cosas. En la adolescencia es también validar lo que sí están haciendo. Porque pasa mucho que, como estoy tan molesta en el que tú no estás haciendo como a mi parecer deberías de actuar, porque te he criado de esta manera, porque son unos padres, pero súper balas, que es una cosa dramáticos y molestos, de veras, o sea, y tal vez, bueno, no está haciendo como debería de ser su cuarto, pero ella me ayuda cada vez que bajo el súper, ella me ayuda a cargar y va a colocar las cosas. Entonces, pero como yo estoy viendo esta parte que no está haciendo y en esto, y en esto, y en esto, y en esto. O sea, le reconozco no le lo que valido lo que sí hace, ¿verdad? Veo que esta mañana lograste dejar tu habitación ordenada, te agradezco, me encanta ver cómo estás volviéndote más responsable cada día, excelente combinación la que escogiste hoy. O sea, también tenemos que validar, no solo marcar lo que no están haciendo, sobre todo con los adolescentes. El adolescente necesita ser validado. Imagínate, y en la no validación encima, vaya hombre, al fin, ya era hora que arreglaras tu cuarto. Así es. Entonces, pongamos atención, sarcásticos, ¿verdad? Es cierto. Pongamos atención en cómo lo estamos haciendo. Así es. Dice, hola, gracias por el programa, me ha caído como anillo al dedo. Tengo 2 niños, el pequeño tiene 7, es demasiado activo, travieso, muy inteligente y no puede estarse quieto. Este año he tenido problemas en el colegio con él, precisamente porque no se está quieto. Le cuesta seguir instrucciones. He observado que a la maestra no la toma como autoridad. Por el otro lado, yo en casa les he creado rutina desde que se levantan
hasta que se duermen. Tienen su tiempo de juego siempre y cuando hayan terminado las tareas. Pero mi niño es bullicioso y me ha costado controlarlo. Yo soy metódica y estoy a tiempo completo con mis 2 hijos. ¿Qué estaré haciendo mal como para que no obedezca a su maestra? Bueno, por lo que estoy entendiendo, los niños tienen rutinas. Acuérdense que hablamos del estilo de papás autoritario, con el autoritarismo. A veces tenemos tantas rutinas y tenemos tan estructurado todo que también este tipo de niños, cuando está fuera de su entorno donde se puede dar un poquito el permiso de hacer otro tipo de cosas, entonces tiende a hacerlo. Deberíamos de examinar un poquito qué tan rígidos estamos siendo en casa. Qué excelente que tenga rutinas, excelente que tenga toda esta estructura usted en su casa, pero revisemos si no está siendo un poquito rígido, por un lado. Por el otro lado, revisemos también cómo está siendo el sistema del colegio. Lamentablemente, que yo creo que para eso tenemos un programa completo de poder hablar sobre el sistema educativo, ¿verdad? Está demasiado obsoleto en muchos sentidos, porque estamos también estandarizando a todos los niños, ¿ya? No estamos teniendo diferentes actividades. Hay niños que aprenden de una manera visual, hay niños que aprenden de una manera auditiva y hay niños que aprenden de una manera kinestésica, que es a través del juego. Y hay sistemas dentro de los centros escolares que solo están utilizando una de ellas. Y puede ser que mi hijo o mi hija sea kinestésico. Y si yo lo tengo en un sistema donde es 100% científico, donde no va a tener nada de movimiento, puede pasar este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces también hay que revisar en qué sistema lo tengo, será el adecuado para él. Otra cosa importantísima que los padres no lo están observando es qué es lo que está jugando. Porque si el niño lo que está jugando es juegos electrónicos, ¿verdad? Si el niño está todo el tiempo con un iPad, está todo el tiempo con un teléfono o en estos famosos PlayStation y todo este tipo de juegos, y si no está viendo televisión, lo que estamos haciendo es sobreestimulando a los chicos. Otra cosa importante, justamente la alimentación. ¿Cómo estoy alimentando a los niños? ¿Ya? Porque si estoy empoderándolos de azúcar, esto les va a generar mucha más energía. Están haciendo algún deporte, algo donde puedan ellos liberar energía. Otra cosa que creo que todos los padres necesitamos hacer, enseñarles a los chicos a tener minutos de silencio, ¿sí? Esta parte de meditación está siendo muy efectiva en las áreas de educación en Europa. Está siendo súper efectivo. Están bajándose los índices de hiperactividad. Están los chicos dejando mucho todo este tipo de medicamentos que están recomendándoles para que ellos se autorregulen. Y es increíble. Y es algo que podemos hacerlo jugando. A ver, hoy vamos a tomar esto, vamos a imaginar que tenemos un globo, vamos a tomar estos minutos. Antes de que vayas a jugar, vamos a inflar este globo, ¿verdad? Entonces les estamos enseñando a respirar. Yo tengo una velita, ¿me ayudas a soplarla, verdad? Obviamente dependiendo de la edad de los hijos, ¿verdad? Pero en este caso que tiene 7 años todavía hay ciertos procesos que podemos hacer con ellos. Entonces me parece que puede ir revisando este tipo de cosas. Claro, el juego, la meditación, son cosas, el mindfulness, son cosas que los ayudan a aterrizar y a estar en el aquí, en el ahora, a estos niños que son tan activos. Y otra cosa, Wendy, cuánto dulce, cuánta azúcar, cuánta comida chatarra les estamos dando, cuánto refresco. Hace algunos años, entrevistando al doctor Cosenza, Gustavo Cosenza, que es uno de los mejores neurólogos de Guatemala, hablábamos precisamente de los niños con hiperactividad. Y dice, al adulto el café lo estimula, lo acelera. Al niño que es estimulado, dijera el otro, el niño que es acelerado, el café lo baja. Entonces, pruebe, no me crea, pruebe, no tampoco vuélvalo consumidor altísimo del café, pero pruebe darle un café. Tantee usted en qué dosis de tamaño de tacita y en qué dosis de concentración de más fuerte, más ralo. Yo como lo tomo súper ralo. Entonces, esa fue una sugerencia que dio el neurólogo para los niños que eran
activos. A los niños hiperactivos el café cuando son chiquitos los desacelera. Dice, buenas tardes, muy lindo programa, quisiera su consejo, amo a mi esposo e hijo, pero últimamente hemos tenido muchas discusiones con relación a nuestro hijo. Mi esposo es muy duro para corregirlo y él dice que yo lo consiento mucho. Mi hijo ha estado presentando mucha ansiedad porque todo el tiempo se le ve tronándose sus deditos. Me preocupa porque le digo a mi esposo que lo corrija, pero con amor, no sé qué hacer. Por favor, un consejo. Muy agradecida. Gracias por compartirnos su historia. Dentro de las terapia de pareja tenemos un espacio que se llama los problemas perpetuos. Y dentro de la lista de los problemas perpetuos aparece justamente la parte de la educación de los hijos. Porque es muy importante trabajar en llegar a acuerdos, ¿sí? De cuál es la manera en la que vamos a corregir a los hijos. Lamentablemente no me puso la edad del chico. Por supuesto que corregir con violencia es como no debería de ser, ¿sí? Pero es muy importante que usted pueda llegar a un acuerdo con su esposo, pero no dialogarlo cuando se está dando este proceso, sino tomarlo como parte de algo que podemos platicar fuera de, porque cuando tocamos estos temas normalmente es cuando está pasando. Y lógicamente no está ni uno ni el otro, ¿verdad?, en la posición o en el momento adecuado para hablarlo, porque uno está como encendido y el otro está queriendo proteger. Entonces esa parte es muy importante, no dialogarla en ese momento, sino en un momento donde ya estén calmados ambos, empezar a procesar un acuerdo sobre cómo vamos a educar. ¿Te parece si podemos poner que si es algo que vamos a tolerar y que necesita este tipo de corrección? ¿Qué te parece algo que es intolerable y que necesita este otro tipo de corrección? Ir llegando a esos acuerdos para criar a los hijos, ¿verdad? También observar desde el punto de vista mamá, porque cuando tenemos también esa mirada de que yo lo sobreprotejo, normalmente el hijo varón es de la mamá y el papá, ¿verdad?, desde su amor, él quiere también que su hijo tenga ciertos logros, y a veces la mamá está teniendo el estilo de sobreprotección. No estoy diciendo que sea el caso, pero quiero como hablarlo porque estamos hablando de una forma general, ¿verdad?, porque tendríamos que conocer como el caso específico para dar algo específico para ella, pero se da también mucho esa parte. Lo mismo cuando si fuera una hija. Las hijas normalmente son más la tendencia hacia el papá y la mamá es la que es un poquito como más rígida, más no, ella debe de hacer, y el papá es la que sobreprotege, ¿verdad? Porque se vuelve a dar la dinámica. No hay un acuerdo de cuál es la manera en la que vamos a corregir, cuáles son los valores de la casa, qué es lo que acaba de suceder. ¿Es algo que está dentro de las reglas que no es negociable? ¿O esto es algo que no teníamos tomado en cuenta pero que podemos dirigirlo de otra manera? También, obviamente, había que revisar el estilo de crianza del papá, porque muchas veces es repetir la historia, como ya en algunas de las preguntas, pero fue la única manera en la que me enseñaron, o sea, no conozco otra más. Pero igual, en momentos de quietud, en donde el ambiente de la casa está estable y saludable, es donde podemos tomar este tipo de conversaciones. Buscar talleres también para padres en donde accedan los dos, pero no porque vas a ir a aprender porque te voy a ir a decir cómo no. Vamos, ¿verdad? Hacerlo de una manera desde nosotros fíjate que encontré curso, me gustaría que fuéramos, pues nuestro compromiso como papás merece la pena, ¿verdad? Como hacer una invitación para ir trabajando esta parte. Sí, ahí, si él está renuente, busque usted la ayuda. Resuelva usted su parte, porque ahí obviamente usted tiene conflicto, él tiene conflicto y mezclados hacen una trenza de conflicto. Entonces quien paga los platos ahí o las facturas altas es el hijo. Entonces busque, porque ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. O sea, el ser suave no es sinónimo de amor, el ser estricto, tirano tampoco es sinónimo de amor. Es sinónimo de no sé de qué otra forma hacerlo, porque lo ideal sería tener un punto medio donde encontremos el balance entre, por eso es que se llama ese estilo, se llama estilo democrático autoritativo, ¿verdad? En la siguiente pregunta, que ya es la última, dice: excelente programa, mi esposo es muy asfixiante con nuestras hijas, él solo se la pasa criticando lo que ellas están aprendiendo a hacer. Mira, es contrario a lo que tú decías, sí, de que las niñas están con el papá.
tienen 6 y 4 años. A mí me estresa mucho más por él, ya que no ha madurado a los 28 años. Un consejo. Gracias por compartirnos la historia. Pareciera ser justamente que es lo contrario, pero tenemos que revisar también como papás cuáles son nuestras creencias, ¿sí? Porque dice que él las critica en cuanto a lo que están ellas aprendiendo o haciendo. Tendremos que revisar cuáles son las creencias. Para muchos padres, con respecto a sus creencias, por ejemplo, es que la niña quiso ser futbolista y entonces ahí va la mamá, la apoya y algo. Pero si yo vengo de una familia donde la creencia que la niña no debe jugar fútbol, porque existe esa creencia, ¿sí? Entonces, el papá, desde ese sentido de querer protegerlas y decir, no, yo no quiero que hablen de ellas, ¿verdad? Él le dice, no, es que no deberían, él mismo las critica, como que, ¿verdad? Un mecanismo como de proteger y pensando, si lo digo yo, tal vez al rato y lo dejan, ¿verdad? O ellas entienden, están muy chiquitas, tienen 6 y 4 años. Pero aquí el punto es, no son los intereses de las niñas, el punto es que necesitamos trabajar en un acuerdo desde la madurez, y yo creo que de ambos, ¿verdad? Porque si somos dos personas adultas maduras que elegimos tener hijos y hacernos responsables de ellos, necesitamos eliminar todas las creencias que no van a aportar a este hogar y a esta estructura de lo que nosotros estamos empezando a formar de esta historia. Vuelvo al punto, revisar los valores, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros valores como familia que encajan en las actividades que las niñas están escogiendo? Me gustaría saber, porque eso pasa mucho, se critica o solo el esposo a la esposa o la esposa critica al esposo. Acuérdense que es uno de los jinetes que atacan las relaciones. Y luego nos justificamos, es que es las niñas, cuidado. Hay que revisar cómo está la relación de pareja, ¿sí? Las creencias que tiene él de las creencias mujeres. de él, las creencias de ella, ¿sí? Esos valores que vamos a tener como familia. ¿Cuál es la razón? Me gustaría conocer. Cuando tú dices, ¿sí? Que qué barbaridad que estén aprendiendo esto. Me gustaría saber. O que quiere que lo hagan perfecto. ¿Qué es tu opinión? Pues si son chiquitas, están aprendiendo, exacto, mis gordas. Sí, aquí hay detalles que obviamente nos hacen falta para dar algo muy específico, pero en generalidades. Perfecto. Pero en generalidades, cuidado, ¿sí? Otra cosa importante, en estas etapas metemos muchas actividades porque la influencia social nos está llevando a mantener a los niños todo el tiempo tan ocupados que los niños no les da tiempo de ser niños. ¿Cuál será la idea que él está teniendo al respecto? ¿No será que de alguna manera lo que quiere decir es, pues que se tomen otro tiempo, hombre, no lo hagan? Pero a veces no podemos expresarlo y usamos otras maneras, ¿verdad? Pensando que la otra persona nos va a escuchar lo que estoy diciendo. Entonces me parece que en su caso la invito al diálogo, en todos los casos de padres que están teniendo este tipo de rencilla, entren en una conversación, evalúen los valores que van a tener como familia, cuáles son las normas, cuáles son las consecuencias si esas normas se incumplen. Creo que sí es posible llevar una vida diferente, escoger un estilo de crianza diferente, el más saludable, volver familias con democracia, que nos construyamos unos y otros, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Wendy, por haber estado con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Wendy de Zavala? En Facebook, así, Wendy de Zavala, con Z, Zavala. Y si es por WhatsApp, al 5896-5704. Repito, 5896-5704. Hasta una próxima oportunidad, Wendy. Gracias, Carolina. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.